MDCT dará un balance del primer año de gobierno inconstitucional de Nayib Bukele. Vamos a tener intervenciones por diferentes áreas de evaluación del año de gestión. Vamos a ir rotando las intervenciones. En la mesa está una representación importante de diferentes liderazgos del MDCT. Comenzamos con el compañero Ángel Flores, Silvia Navarrete, Eric Zelaya, su servidor Héctor Rodríguez, Valentina Fabián, Morena Murillo y Sarita Alfaro. Todos y todas representantes de diferentes organizaciones que conformamos el movimiento para la defensa de los derechos de la clase trabajadora, y de igual manera el resto de representantes que están acompañando esta conferencia de prensa son liderazgos de diferentes expresiones del movimiento sindical, del movimiento popular, más de 80 organizaciones que hemos conformado lo que es el movimiento para la defensa de los derechos de la clase trabajadora como un instrumento de lucha para hacer frente a las múltiples violaciones a los derechos humanos que está sufriendo nuestro país y la clase trabajadora y sectores populares. Vamos a iniciar con la lectura del comunicado de este día. Sindicatos, organizaciones sociales y colectivos aglutinados en el movimiento para la defensa de los derechos de la clase trabajadora presentamos un análisis del impacto de las políticas implementadas durante el primer año inconstitucional de gobierno de Nayib Bukele a la población salvadoreña, principalmente a la población que históricamente ha sido vulnerada, excluida y estigmatizada, que enfrenta condiciones de salud, educación, vivienda, agricultura, alimentación y vida cada vez más deterioradas. El gobierno de Bukele ha gobernado de manera autoritaria, implementando una política de miedo y terror en la población salvadoreña a través del régimen de excepción y la militarización de la sociedad. En este periodo, el clan Bukele y allegados han concentrado más poder, riqueza y recursos. Han violentado el marco constitucional, imponiendo el régimen de excepción, controlando las instituciones del Estado y despilfarrando los recursos para financiar el aparato comunicacional propagandístico del Estado. Entre los sectores mayormente impactados negativamente por las decisiones improvisadas del actual gobierno se encuentran el de juventudes. Esta parte la vamos a dejar con la compañera Fabián. El gobierno de Nayib Bukele profundiza y precariza la vida de las infancias, las adolescencias y las juventudes. La violencia y la discriminación que vivimos por la aplicación de la política más represiva y lesiva como es el régimen de excepción, que nos condena al miedo y la miseria en todo nuestro desarrollo integral. Durante los años de aplicación del régimen de excepción se han capturado aproximadamente 100.000 personas. De estas, existe un registro de 414 personas que han muerto en los centros penales bajo la custodia del Estado y además han dejado en abandono a centenares de niños, niñas, porque sus padres y madres han sido encarcelados. Estas medidas represivas suponen un peso enorme para la juventud y familias empobrecidas, especialmente porque se ha ejercido la violencia sistemática contra las personas de las disidencias sexuales y genéricas. Los derechos fundamentales para las juventudes, tales como educación y salud pública integral, vivienda, deporte, recreación y empleo digno, el gobierno de Nayib Bukele no los garantiza. Valentina Portillo, Juventudes. Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud y miembro del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora. En este año de gobierno de Bukele, también las mujeres estamos siendo impactadas, principalmente por los recortes presupuestarios que se han hecho a las instituciones garantes de los derechos de las mujeres, y en este caso el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMO, que es uno de los más afectados, a pesar que es la entidad rectora para la implementación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia
y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Existe también, aparte de la reducción de presupuesto, existe también reducción de programas, específicamente que tienen que ver con la salud sexual reproductiva, educación integral de la sexualidad y también todos aquellos programas que tenían que ver con la atención para mujeres víctimas de violencia. Hay un recorte en las unidades especializadas para la atención de víctimas de violencia, tanto en la PNC, en la Fiscalía, en las alcaldías y otras dependencias del Estado. Esto pone en detrimento los servicios que eran brindados, principalmente aquellos servicios de auxilio y de acogida que eran brindados para las mujeres. También se ha registrado en este último año 11 feminicidios. Si el gobierno tiene un régimen de excepción, esa política represiva que tiene no funciona tampoco para las mujeres. Es una política represiva, pero que no sigue o persigue a los feminicidas también en este país. Han habido también 6 supuestos suicidios en nuestro país, incluyendo una niña de 12 años. Es decir, cómo los programas también tienen que tener educación en salud mental y también una atención a las niñas víctimas de violencia, pero también principalmente se debe detectar y prevenir la violencia hacia las niñas. También queremos decir que en los centros penales hay un dato que hay 5 mujeres que fueron también muertas dentro de centros penales en custodia del Estado y que no fueron vencidas en juicio. Las mujeres también continúan realizando trabajos reproductivos, siendo estos no reconocidos ni remunerados. 57 de cada 100 mujeres no buscan empleo porque deben asumir el trabajo del cuidado en detrimento del desarrollo personal. Es decir, que las mujeres tienen que hacer todas las tareas del cuidado de los enfermos, de los discapacitados y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida dentro de la familia. Y solamente 13 de cada 100 mujeres se dedican al trabajo del hogar remunerado, pero también muchas veces en condiciones difíciles para ejercer su trabajo. Así es que este gobierno deja una deuda más grande con las mujeres de este país. Salud. Silvia Navarrete, Secretaria General de Citrasalud, miembro del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora. El gobierno de Nayib Bukele no ha cumplido con las promesas en materia de salud. La construcción de nuevos hospitales en Chalatenango, Aguachapán, Atiquizaya y La Unión. Lejos de gestionar nuevas infraestructuras hospitalarias, este gobierno no ha podido ni construir el nuevo Hospital Rosales, cuyo préstamo por $170 millones fue aprobado un año antes de su llegada al poder en el año 2019. Igualmente se mantiene y se agudiza cada día más el desabastecimiento de medicamentos. Unidades de salud y hospitales no cuentan con medicamentos e insumos para la atención de enfermedades no transmisibles como medicamentos y tratamientos para la diabetes, hipertensión, epilepsia y colesterol alto, entre otras enfermedades. La estrategia actual de salud es la precarización de los servicios de salud. A la fecha se han cerrado más de 50 equipos comunitarios de salud y despedidos más de 3.500 trabajadores y trabajadoras esenciales de salud. En el Seguro Social han renunciado 250 especialistas debido al acoso, carga laboral y la falta de medicamentos e insumos para garantizar la atención de calidad, siendo afectados con esta situación más de 100.000 derechohabientes en el Seguro Social y 300.000 en el sistema público. Igualmente, en el caso de educación, a la fecha hay 4.214 maestras y maestros
que han sido obligados al retiro. Además, se registran 70 centros escolares que han sido cerrados. Esto, producto de las reducciones presupuestarias del sector, aunado a esto, en el 2023 hubo 17.754 niñas y niños que no asistieron a la escuela. De estos, 11.747 son niñas. Nuevamente, pues el sector mujer es el que sale aún más afectado con estas medidas austericidas practicadas por el gobierno de Nayib Bukele. Ángel Flores, igual miembro del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora y principalmente la Secretaría de Pueblos Ancestrales y Derechos Colectivos. En el caso de El Salvador, podemos caracterizar en esta etapa inconstitucional del régimen de Bukele como un gobierno que ha impulsado políticas ecocidas que han propiciado la depredación y perturbación de ecosistemas nativos a nivel nacional, principalmente en el caso de manglares y también de bosques tropicales, que son fundamentales para poder afrontar la variabilidad climática. No es casualidad que en este mes se haya roto el récord a nivel nacional sobre incremento de temperatura. Es producto de todas las políticas que se están implementando, que está deforestando a nuestro país y están generando condiciones inviables para la vida. En ese sentido, estamos viendo cómo cada vez en nuestro país, a partir de estas medidas, no solamente de flexibilización de leyes, sino la aprobación de mecanismos legales e instituciones que en este momento están impulsando todo este proceso de depredación de ecosistemas nativos en nuestro país. Además de eso, se está impulsando una política de despojo de tierras donde más de 45 comunidades en esta oleada de despojo se encuentran en disputa de la tierra con relación a grupos empresariales y entidades gubernamentales. En este caso estamos hablando que dentro de estas 45 familias abarcan, comunidades, dentro de estas 45 comunidades abarcan un promedio de 10.000 familias que históricamente se les ha violentado el derecho a la tierra, pero que hoy se ha profundizado más a través de las medidas que se están implementando. Esto está conllevando al desplazamiento de comunidades rurales, pero también la afectación de la economía local, como es el caso de la producción campesina e indígena dentro de los territorios. Además de estos elementos, podemos mencionar lo siguiente en materia ambiental. Ninguna política ambiental se ha implementado por el actual gobierno. Ha sido en función de superar la crisis ambiental y climática que afecta al país. Al contrario, a ello se ha despojado de la tierra a diferentes comunidades para implementar proyectos que destruyen los ecosistemas e incrementan con mayor celeridad la vulnerabilidad del territorio. También el gobierno ha agilizado y flexibilizado los procesos administrativos que permiten otorgar permisos ambientales para la implementación de proyectos de desarrollo, un desarrollo que solamente beneficia a grupos empresariales. En este caso, estos grupos empresariales también están vinculados con la élite del gobierno, es decir, con la familia Bukele o otros funcionarios que también se aprovechan de estar dentro del aparato del Estado. En ese sentido, este enfoque de desarrollo para las grandes empresas, sobre todo en materia urbanística y de recreación para el turismo de masas. Por otro lado, también, a la fecha, el gobierno de El Salvador no ha presentado un plan que permita afrontar la crisis climática y el estrés hídrico y las condiciones de acceso al saneamiento, tomando en cuenta que buena parte de los ecosistemas que se han depredado son fundamentales para la absorción hídrica de las principales cuencas hidrográficas del país, lo cual, además del incremento de la temperatura, también se va a dar una reducción en la accesibilidad, tanto en cantidad y calidad de agua por parte de las poblaciones. Por otro lado, también se ha profundizado la amenaza a la vida en todo su conjunto, la biodiversidad dentro de los territorios, con una apuesta extractiva que se enfoca en la minería y que por las condiciones del territorio es inviable desde cualquier enfoque. Sabemos que a pesar de la insensatez que implica esto, pero predominan más los intereses de los grupos empresariales y la élite de gobierno por enriquecerse a costa de despojar al pueblo y depredar los ecosistemas naturales de nuestro país. A nivel de agricultura, el sector agrícola ha mostrado grandes retrocesos en materia productiva. Desde el Ejecutivo se ha impulsado una política de importaciones que ha afectado directamente a la producción nacional, beneficiando a los grandes grupos económicos en detrimento de las familias campesinas y locales. Hoy, como nunca había ocurrido históricamente, se ha desmontado o se está desmontando el sistema agroalimentario ancestral,
que inclusive sobrevivió al periodo de la colonia, cuando se invadió nuestro territorio por parte de Europa. Hoy se está desmontando para beneficiar a estas empresas importadoras. Por otro lado, también el gobierno es indiferente para generar condiciones de producción agrícola en armonía con el ambiente y se favorece industrias que derivan en el monocultivo, como es la caña de azúcar, cuya producción es meramente para exportación. Y hoy cada vez se produce menos alimento, lo cual cada vez golpea más la débil soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Trabajadores, trabajadoras y sindicalistas. Las y los trabajadores y trabajadoras sindicalistas han sido impactados por las medidas represivas, coercitivas y el deterioro sistemático del marco jurídico y la garantía de los derechos laborales, principalmente a 35.000 despidos de las instituciones públicas y 15.100 despidos del sector privado, principalmente de maquila. 20.000 trabajadores por cuenta propia han sido desplazados forzosamente de los centros históricos, plazas, playas y lugares turísticos sin alternativa para llevar sustento a sus familias. Es común ver ahora en las redes sociales agentes del CAM persiguiendo y botando las mercaderías de muchos trabajadores y trabajadoras por cuenta propia en los centros históricos. También consideramos que la libertad sindical en El Salvador está en peligro de extinción. En los últimos años se ha aumentado la persecución y la intimidación a sindicalistas. Ya esta se ha vuelto una práctica sistemática que se aplica a todo nivel, incluso en las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos. A la fecha, contamos con un recuento de 455 directivos sindicales despedidos sin respetar el fuero sindical. Creemos que esta situación es grave para cualquier país que se precie democrático, porque la labor del sindicato o de los sindicalistas es equilibrar las relaciones obreros-patronales. Sin embargo, para este gobierno inconstitucional se ha criminalizado la labor de defensa de derechos humanos y la labor de defensa de derechos de la clase trabajadora. Por lo tanto, este día también creemos que en materia de libertades sindicales este gobierno sale reprobado. Mi nombre es Sara Alfaro, pertenezco al Socorro Jurídico Humanitario y también al movimiento sindical. Esta mañana estamos acompañando una vez más al MDCT en el pronunciamiento ante este primer año que está cumpliendo de su segundo mandato el presidente inconstitucional. Sabemos que los derechos humanos son las garantías que los seres humanos tenemos para poder vivir en vidas dignas, libres de cualquier tipo de violencia y hacer una vida libre y más placentera de todo ser humano. Pero vemos en este gobierno que en cuanto a defensores de derechos humanos, este año está marcado por la criminalización de defensores de derechos humanos. Existen decenas de personas capturadas por el régimen de excepción y este régimen autoritario. Entre estos 18 sindicalistas, de los cuales incluso hay que mencionar que de algunos de ellos no se sabe ni siquiera su paradero ante las instituciones donde los tienen capturados o desaparecidos, llámense penales o centros de violencia. Aparte de estos 18 sindicalistas, asimismo, han sido capturados dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, líderes como defensores de derechos humanos en las comunidades, como tenemos el ejemplo más próximo, José Ángel Pérez, es un dirigente defensor de derechos humanos de la comunidad del Bosque. Y aparte de ser un dirigente y defensor de derechos humanos, es el pastor de la comunidad. Además, tenemos representantes de la cooperativa El Bosque, igualmente han sido criminalizados y capturados. En este caso también tenemos a Alejandro Enríquez, otro caso más relacionado a la comunidad del Bosque y la cooperativa, y Ruth López, ambos son abogados. Hemos lo que hemos visto en las últimas semanas. Así también, este mes de mayo se aprobó en la Asamblea Legislativa la Ley de Agentes Extranjeros, que garantiza a las ONGs por su papel de defensa y acompañamiento de las luchas y reivindicaciones sociales. Una ley que ha venido a golpear de una forma desmedida el funcionamiento de algunas ONGs. Frente a este panorama, el movimiento de la defensa por la clase de los trabajadores reprueba la gestión gubernamental inconstitucional de Nayib Bukele y denuncia la violencia sistemática ejercida contra la población salvadoreña a través de la represión, la manipulación, la corrupción, la violación sistemática de los derechos humanos, lejos de responder a las necesidades del país. Aumenta las dificultades e inequidades sociales. En sí, prácticamente estamos viendo que este gobierno nos está empujando de una manera desmedida a una crisis social. Entonces, es así como el movimiento este día da su pronunciamiento y
y esperamos acompañamiento de las comunidades, de los sectores reprimidos para poder seguir en esta lucha. Bueno, en este año lo que tenemos a la vista es la profundización de la represión, la persecución a personas defensoras de derechos humanos. Tal es el caso de la compañera Ruth López, compañero Alejandro Enríquez, abogado de la República, defensora y defensor de derechos humanos. Y pues en esa misma línea hay una constante amenaza de persecución e intentos de captura, por ejemplo, el caso de la compañera Ingrid Escobar y demás integrantes de este movimiento. Hay una persecución contra periodistas. Hay, en este momento han tenido que abandonar nuestro país un grupo de periodistas precisamente por las amenazas de captura, por el simple hecho de decir la verdad, de denunciar las múltiples violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Este quizás es el caso más grave que estamos registrando, que el régimen inconstitucional de Nayib Bukele lo que está haciendo es utilizar el régimen de excepción para perseguir y criminalizar a personas defensoras de derechos humanos, en detrimento de estar dejando en libertad a aquellos criminales con los cuales ha tenido pactos y que la misma prensa ha documentado, como es el caso de los pandilleros. Esa es la situación que caracteriza este régimen durante este momento de profundización, de mayor criminalización contra las personas defensoras. Y por eso es que estamos en este día también como movimiento alertando a la comunidad nacional e internacional para pronunciarse frente a estas múltiples violaciones y persecución que se está dando en contra de las personas defensoras, así como de las organizaciones de la sociedad civil con esta ley de extranjería que está recientemente promulgada. Hicimos propuestas diferentes a la presentada y aprobada por el gobierno. Creemos que es un aumento insuficiente y además que es una política simplemente de cortina de humo para aplacar la caída estrepitosa de los niveles de popularidad que el presidente tiene. Además que al no tener medidas alternativas complementarias para atacar, digamos, las alzas inflacionarias que ya se están anunciando, entonces es una medida que en lugar de ayudar va a venir a afectar a la clase trabajadora, porque ya están anunciando aumentos de precios en las principales, de hecho ya lo hemos visto en las cadenas de supermercados. Entonces nosotros proponíamos, además de un aumento del 40%, medidas de control de precios en los productos de la canasta básica, a las medicinas, congelamiento de precios y medidas complementarias, además para apoyar a la micro y pequeña empresa que se va a ver afectada a no poder asumir este aumento. Así que en lugar de hacer una medida que va a beneficiar a la clase trabajadora que gane el salario mínimo, vamos a hacer una medida que nos va a afectar a todas y todas las personas que vivimos de salario para poder subsistir. Así que el movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora creemos que es una medida populista que únicamente busca elevar la popularidad tan caída que ha tenido el presidente inconstitucional en este último periodo. De forma inconstitucional ha desmontado toda la institucionalidad en este país. Hemos retrocedido muchos años en materia respecto a derechos humanos. No existe, prácticamente han desmontado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por lo que también, y este reflejo de las políticas de este gobierno inconstitucional de Nayib Bukele, de desmontar esas instituciones tan importantes que surgieron producto de la firma de los acuerdos de paz, como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que no sabemos dónde está la señora Procuradora Raquel Caballero de Guevara. También ha desmontado la Policía Nacional Civil, encabezando el mando principal de la Policía Nacional Civil, los cuales fueron subidos a un helicóptero con orden presidencial, tal como ha quedado demostrado en los diferentes reportes periodísticos e informativos e investigativos. ¿Por qué desmontar, por qué quebrar la cabeza, la columna vertebral de la Policía Nacional Civil? Y a esta fecha todavía no se cuenta con un director de la Policía Nacional Civil. No se cuenta con un procurador para la defensa de los derechos humanos. No se le da respuesta a la gente afectada del COSAM. Y así sucesivamente, nuestros compañeros y compañeras defensoras de derechos humanos
han sido capturadas y en el último caso tenemos a Leonor Ruth, que todavía hasta hoy no sabemos en qué condiciones están, no hay seguridad jurídica. Ayer le preguntaba a un fiscal qué pasó con el debido proceso. Aquí estamos jugando con las reglas de las pandillas. Si el criteriado dice que ese convoy para toda la vida, y la persecución va a ser permanente. Y la Constitución de la República dice que no puede haber una persecución de carácter permanente. Los tratados internacionales también, pero aquí no hay una institución defensora de los derechos humanos. Y por eso es que lo tenemos que asumir nosotros como organización. El Socorro Jurídico lleva contabilizado a esta fecha 414 personas fallecidas al interior del centro penitenciario, que son muertes extrajudiciales, que en un momento determinado este presidente corrupto e inconstitucional tendrá que responder ante la justicia, ya sea salvadoreña o a nivel internacional.